Señor te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día de celebración. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguna noticia, si hay algún anuncio que a nosotros debe alegrarnos la vida, es saber que nuestro Cristo está vivo, que Él venció a la muerte, que Él venció a los principados, a las potestades y triunfó sobre ellas y ahora gobierna sobre todo autoridad dada en los cielos y en la tierra. Está el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana hemos estado recordando la Semana Santa o la Semana Mayor, como algunos le dicen, y hay una serie de acontecimientos que han ocurrido desde la entrada triunfal, la última cena, la traición de Judas, el juicio delante de los fariseos, delante de Pilatos y el Calvario. El sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesús, pero la muerte no pudo con Él. En el mundo se dice que todo tiene solución menos la muerte, pero déjame decirte, en Cristo la muerte ya encontró solución porque Jesús venció a la muerte y Él reina y gobierna para siempre y nos ha prometido a nosotros la vida eterna. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Y en Mateo capítulo 28, todos los evangelios al final reflejan y relatan cómo fue ese momento de la resurrección de nuestro Señor Jesús, su padecimiento, su calvario, su muerte y su resurrección. Pero en Mateo 28 lo dice de una manera espectacular. Dice, después del sábado, Mateo 28, versículos 1 en adelante, nos vamos a ir moviendo a través de la escritura. Dice, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Si tú revisas en el capítulo 27, si te vas antes, la muerte de nuestro Señor, los romanos pensaban poner al Señor Jesús quizás en fosas comunes, y aparece un hombre llamado José de Arimatea, un hombre rico, un hombre próspero, un hombre con mucho dinero, y le pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús para darle un sepulcro nuevo. Y Pilatos se lo concede, le concede lo que él estaba pidiendo, pero se acercan los fariseos. Se acercan los religiosos y aún después de la muerte de nuestro Señor siguen conspirando, siguen pensando que ellos tienen el control, siguen pensando que han vencido al Maestro, que han vencido al Mesías, y le dicen a Pilato, nosotros escuchamos hablar de este charlatán que al tercer día resucitaría y tenemos miedo de que sus discípulos vayan y saquen el cuerpo del sepulcro y después digan que resucitó. Eso sería peor que todo lo que ha ocurrido. Entonces Pilato se pone de acuerdo con ellos y envían unos guardias y ponen una gran piedra y le ponen un sello, el sello romano. Eso indicaba que nadie podía tocar, nadie podía romper ese sello, nadie podía abrir ese sepulcro, porque era una orden del imperio romano y era una orden del gobernador Poncio Pilatos. Pero déjame decirte, Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y en la tierra puede haber muchos poderes religiosos, puede haber muchos imperios romanos, puede haber muchos gobernadores, puede haber militares, puede haber gente que dé orden, pero déjame decirte, al Señor Jesús nada lo detiene, nada lo contiene. Él es Dios, Él es todopoderoso. Dice que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo. Déjame decirte, el cielo tenía su mirada sobre la tierra. Todo lo que le ocurrió al Señor Jesús fue un plan de salvación y nosotros debemos entender que Él dio su vida por nosotros de manera voluntaria. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron los fariseos. Fue su amor por ti, fue su amor por mí el que lo llevó a esa cruz. Pero el Padre dijo, no, eso no va a ser para siempre. Él no va a estar ahí en ese sepulcro para siempre. La muerte no tiene autoridad sobre él. Llegó y se movieron los cielos. Un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó
del cielo. Me gustan esas manifestaciones sobrenaturales. Me gusta ver cómo el Señor manifiesta su poder sobre la tierra y lo sigue haciendo. Él venció toda enfermedad, Él venció a todo principado. Nada ni nadie puede oponerse al nombre del Señor Jesús. Y esa piedra le pusieron un sello. Esa piedra tenía unos guardias, pero déjame decirte, ese ángel quitó la piedra y se sentó sobre ella en señal de autoridad. Porque Dios tiene autoridad. Esos ángeles del cielo tienen poder y autoridad y reciben órdenes, y tuvieron la orden de abrir ese sepulcro y sentarse sobre ella. Y me imagino al Señor diciendo: ¿dónde está el poder romano? ¿Dónde está el poder de Pilato? ¿Dónde está el poder de los fariseos? ¿Dónde está el poder humano? Nosotros creemos en un Dios que está sobre toda poder humano, sobre toda autoridad, aún autoridades espirituales, porque dice que venció a los principados y potestades y triunfó sobre ella en la cruz. Ese ángel se sienta sobre la piedra en señal de autoridad, diciendo: el cielo gobierna la tierra. El pecado ha sido vencido, los principados y potestades han sido despojados de su poder y su autoridad, y ha llegado el tiempo del gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias romanos que se burlaron de Jesús, que se rifaron su ropa, que lo escupieron, que se burlaron de él, que le decían cosas, dice que ahora tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Déjame decirte, el Señor no puede ser burlado. Todos ellos fueron partícipes de ese martirio. Se burlaron de él, lo azotaron, se ensañaron en contra de él. Y ahora un ángel del cielo los hace aterrorizar, ahora los hace temblar y ahora les hace tener tanto miedo que quedaron paralizados como muertos. Déjame decirte, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser vencido. Hay ángeles poderosos, hay doctrinas de ángeles que creen que los ángeles andan por allí por su cuenta y se mueven ellos solos, y hay gente que te va a dar nombres de ángeles que ni siquiera aparecen en la Biblia. Cuidado con esos falsos maestros. Los ángeles están sujetos a Jesucristo. Los ángeles están también para ayudarnos, pero forman parte del propósito, y nosotros podemos pedirle al Padre, al Señor, que nos envíe ángeles para que nos ayude en ciertas situaciones. Y vemos cómo el ángel también habla, le lleva un mensaje a las mujeres y lo primero que le dice es: no tengan miedo. Los creyentes no tenemos miedo. El miedo se quedó en Roma, el miedo se quedó en los guardias, el miedo se quedó en el enemigo, porque para nosotros ahora hay libertad, ya no hay condenación, ahora podemos disfrutar de la plenitud de Cristo. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones. ¿Y qué mayor aflicción para nosotros que la muerte? Lloramos desconsolados cuando alguien muere, cuando alguien fallece, sea de forma repentina o de una larga enfermedad. Nos preocupa la muerte, nos preocupaba la enfermedad, pero ahora el ángel le dice: no tengas miedo, no tengamos miedo, porque la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Y le dice: sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y me llama la atención que el ángel recuerda los acontecimientos, recuerda las promesas del Señor, recuerda lo que ha sucedido. Apenas han pasado horas, apenas han pasado un par de días, y le dice: Él fue crucificado. Y la cruz tenía una razón de ser. La cruz dice la Escritura que maldito todo aquel que es colgado en un madero, y era también una creencia o parte de las cosas que defendían los romanos. Una muerte cruel, violenta, salvaje, sanguinaria que el Señor Jesús soportó por todos nosotros. Y Él fue crucificado, herido fue por nuestras rebeliones, pagó el precio de nuestro pecado, por sus llagas, por sus heridas. Ya nosotros fuimos curados, no vamos a ser curados, ya fuimos curados en esa cruz del Calvario. Y el ángel le dice: Él fue crucificado. Y debemos entender, y muchos entendemos el sacrificio de Cristo, lo que significa que haya sido crucificado, pero a muchos les cuesta creer y entender al Cristo resucitado. En algún momento tuve una conversación con alguien, iba con la intención de predicarle, le hablé del evangelio, le hablé de la salvación, le hablé de la muerte del Señor, pero cuando le hablé de la resurrección me dijo: estás loco, eso es imposible, nadie puede resucitar, eso es una tergiversación de la historia. Pero déjame decirte, hay registros bíblicos, hay registros históricos y hay muchos testigos que dejaron claro que el Señor Jesús los visitó después de haber resucitado, después de haberse levantado de esa muerte horrible.
y le dijo, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Todo estuvo siempre en control de nuestro Señor. Aún el Judas que lo traicionó, que lo vendió por unas cuantas monedas de plata, había sido profetizado cientos de años antes de que alguien lo iba a traicionar por unas monedas de plata. Hace poco hicimos una serie bien interesante que se llama Anunciando al Mesías. Te invitamos a escucharla, de cómo se cumplieron 700 años antes, 1200 años antes, las profecías acerca de Cristo, cómo se cumplieron en el Mesías, cómo lo anunció Isaías, cómo Moisés habló de Cristo, cómo lo dijo Jeremías, Daniel lo anticipó también. De ahí viene la historia de los sabios o los magos. Todo lo que el Señor Jesús dijo se cumplió. Y el mismo ángel le dice, vengan a ver el lugar donde estaba y luego vayan a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos. Y no solamente se ha levantado delante de los muertos o entre los muertos, sino que va delante de ustedes a Galilea. No es solamente que Él resucitó, es que Él dijo, es necesario que yo me vaya y yo les voy a preparar una vivienda, una morada en los cielos, porque en la casa de mi Padre muchas moradas. Y nosotros estamos muy conscientes y muy cómodos en esta vida terrenal, pero se nos olvida tomar conciencia de la vida eterna. No importa cuánto vive una persona, 10 años, 20 años, 50, 80, 100, llegarán algunos. Eso es nada en comparación a la eternidad, y el Señor ha prometido que Él va delante de nosotros. Y así como Él resucitó, los muertos en Cristo también resucitarán primero, y los que estemos acá seremos arrebatados y llevados con el Señor, porque Él ha prometido no dejarnos solos. Esta historia no ha terminado, vienen cosas bien interesantes, momentos álgidos de la historia estamos viviendo, pero todo forma parte del plan de lo que ya está escrito y de lo que ya Dios estableció. Y le dijo, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Eso vine a decirles. El ángel vino a decirles, ustedes lo van a ver. Ustedes tienen que ver al Cristo resucitado. Ya vieron al Cristo 100% hombre, 100% Dios. Vieron al Cristo crucificado, pero ahora van a ver a un Cristo glorioso. Una de las mujeres lo tocó y le dijo, no me toques todavía, no me toques. Ellos vieron al Cristo con un cuerpo glorificado. Qué bendición lo que tuvieron los testigos de este gran acontecimiento. Así que las mujeres asustadas dejaron a prisa el sepulcro y muy alegres se fueron a dar la noticia a sus discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Déjame decirte, no tengas miedo. No tengas miedo de la situación que estás pasando. No tengas miedo de los ataques que estás sufriendo. No tengas miedo de la crisis económica que estás pasando en este momento. Aprende a decir como el apóstol Pablo, esta leve y momentánea tribulación temporal va a pasar. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán en los próximos días. Vas a tener un encuentro personal con el Señor. En los próximos días lo vas a ver cara a cara. En los próximos días se te va a aparecer en el camino. En los próximos días algo sobrenatural va a cambiar en tu vida. En los próximos días vas a estar buscando otros dioses, pero el que se te va a aparecer es el Mesías, el Cristo resucitado, que te va a decir, yo soy tu Señor y tu Salvador. Ese Cristo te va a sacar del error, ese Cristo te va a quitar lo religioso, ese Cristo te va a sacar de la duda, ese Cristo te dice, no tengas miedo, porque voy a encontrarme contigo en los próximos días. Qué importante y qué bendición saber que nuestro Cristo está vivo. Algunos visitan tumbas todos los años y hacen procesiones y hacen cosas tratando de agradar a Dios. Déjame decirte, no tenemos necesidad de visitar ninguna tumba, porque la muerte no pudo contenerlo. Él es eterno, vive y gobierna y reina para siempre. El apóstol Pedro lo dice de una manera espectacular en Primera de Pedro, ese Pedro procesado, ese Pedro que lo negó 3 veces, ese Pedro que lloró amargamente por haber negado al maestro. Después se aparece
cuando se aparece el Señor en otro de los evangelios, le dice, díganle a los discípulos y a Pedro que voy a encontrarme con él. El Señor no lo juzgó, el Señor no le reclamó, el Señor vino a levantarlo, a darle una nueva oportunidad de decirle, Pedro, yo no he terminado contigo, es tiempo de que tomes el mando, es tiempo de que fortalezcas a tus hermanos, es tiempo de restitución, te voy a restituir, porque la muerte y la resurrección de Cristo significa restitución en nuestras vidas. No, el Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo tuviera una oportunidad a través de él, para que pudiéramos ser salvos a través de él, para que pudiéramos ser restituidos a través de él. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Déjame decirte, nosotros somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que Jesús resucitó de entre los muertos, que venció a la muerte, que es eterno y nos ha regalado a nosotros lo mismo. Nosotros también viviremos eternamente, ya vivimos eternamente, ya la eternidad está dentro de nosotros, porque Él no fue vencido por la muerte, Él venció a la muerte, Él quitó el muro que nos separaba delante de Dios a través de la cruz. Dios es misericordioso. Creemos, a la gente le encanta hablar del Dios que juzga, del Dios que castiga, del Dios que anda como un palo, y a veces creen que hay dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Me decirte, es el mismo Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Las palabras que yo he hablado, las he hablado porque el Padre me ha dicho que las hable. Todo lo que yo les he hablado ha sido un mensaje del Padre. Es el mismo Dios y es un Dios misericordioso. Es un Dios amoroso. Dice que por su gran misericordia. La misericordia, la gracia, son cosas que tú y yo no podemos pagar. Es cuando Dios nos da algo que nosotros no podíamos obtener. Dios nos da algo que no podíamos comprar. Dios nos da algo que era completamente ajeno, imposible para nosotros. Es más, su misericordia es nueva cada mañana, dice la Biblia. Cada vez que te abras los ojos, cada vez que mires al cielo, recuerda ese pasaje, su misericordia es nueva cada mañana y nos ha hecho nacer mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es importante entender la resurrección. Es importante entender que Él venció a la muerte, que Él vive y reina para siempre y nosotros viviremos eternamente con Él. Y que esta casa donde vivimos ahora actualmente, este lugar donde tú vas a estar ahora temporalmente, es nada en comparación a la eternidad. Para que tengamos una esperanza viva. Nuestra esperanza está viva, así hemos titulado esta palabra. Nuestra esperanza está fundamentada en Cristo Jesús, el Señor, el autor y consumador de nuestra fe, está vivo. Nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza no es una religión. Nuestra esperanza no es un crucifijo. Nuestra esperanza no es un ídolo. Nuestra esperanza no es un muñeco. Nuestra esperanza no es algo visible, palpable, hecho de madera, hecho de arcilla, hecho de barro. Nuestra esperanza es un Dios vivo que vive y gobierna para siempre y que se ha aparecido a nosotros, pero también se te va a aparecer a ti en los próximos días. Dice, y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Hay herencias en el mundo, hay herencias que se pierden, hay hijos pródigos que se comen la herencia, hay gente que ha sido malos administradores. Aquí viene el enemigo, vino a robar, a matar, a destruir. Y yo creo que sí, Dios nos bendice en esta tierra. Creo que hay cosas que debemos disfrutar en esta tierra, pero tenemos que poner nuestra mirada en el cielo. Muchas de las aflicciones que tiene la gente es que no han cumplido con la palabra que dice, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay mucha gente mirando la tierra, lo que pasa, las noticias, los gobernantes, el sistema cambiario, la Agenda 2030, los planes del diablo y todo eso. Déjame decirte, todo eso es nada. Pon tu mirada
en el cielo, pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en esa herencia que tienes reservada en los cielos. Esa herencia es tuya y nadie te la podrá quitar. Y me gusta como lo dice el versículo 5, a quien es el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Déjame decirte, Dios te protege. Dios te protege. Dios protege tu vida. Dios protege tu matrimonio. Dios protege a tus hijos. Dios protege tu casa, tu ministerio, tu iglesia, tus empresas, tus negocios, tu familia. Dios las protege. Si la sangre, yéndonos al antiguo pacto, la última de las plagas, la muerte de los primogénitos egipcios, Dios les manda que sacrifiquen un cordero, que lo coman, que celebren la Pascua y con esa sangre la unten en los dinteles de las puertas y el ángel destructor pasaba de largo de esas casas que tenían esa señal natural de un animalito, esa sangre no podía entrar ahí a destruir. Cuánto más ahora que la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas. Dios no te va a proteger y Dios no te va a cuidar. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti nadie te puede tocar, porque el mismo Dios que murió y resucitó, envió ángeles y que hizo un estruendo en la tierra, ese mismo Dios te protege, ese mismo Dios te cuida y ha prometido: no te dejaré ni te desampararé por amor a mi nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese es el poder de Dios que te protege mediante la fe. Nosotros vivimos por fe. Nosotros creemos en todo lo que dice la palabra por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos la certeza de la vida eterna. Tenemos una convicción de que Cristo está vivo. Tenemos una esperanza viva y tenemos un Dios que nos mira de día y de noche y que cuida de nosotros y no va a permitir que el enemigo te toque, que pase de ciertos límites, que pase de cierta raya, decimos nosotros. De esta raya no puedes pasar. Déjame decirte, si a Job en el Antiguo Testamento Dios le dijo al diablo: puedes hacer aquello y puedes hacer esto, pero no puedes tocar su vida. Déjame decirte ahora que tenemos la sangre del Cordero, que tenemos su gracia sobre nuestras vidas, que tenemos el poder de Dios respaldándonos y que tenemos el pacto de la gracia sobre nuestras vidas. El enemigo no nos puede tocar, tiene que huir y tiene que retroceder, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Yo estoy contento esta mañana, estoy agradecido con el Señor porque estamos celebrando. Estamos celebrando porque un ángel en otro evangelio, en Lucas 24, cuando estas mujeres se asustan al ver el ángel, dice: porque buscan ustedes entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Nosotros tenemos una esperanza viva, nuestro Cristo está vivo, gobierna para siempre, habla, se manifiesta. Cuando tú oras, cuando tú lo buscas, cuando tú dispones tu corazón, cuando tú escuchas la palabra, el mensaje, Dios se acerca a ti y Dios no rechaza un corazón que se contrita, un corazón que se humilla, alguien que le busca con un corazón sincero y un corazón abierto. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado, el Señor lo dijo y el Señor lo anunció y todo se cumplió porque fue parte de un plan de salvación. Quiero que oremos porque estamos agradecidos con Dios. Estamos agradecidos. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de levantar las manos, de decirle al Señor gracias, de alabarlo, de exaltarlo, de reconocer su amor, su gracia, y su misericordia sobre nuestras vidas y darle gloria y honra al que vive y reina para siempre. Reconocer, alabar y adorar a nuestra esperanza viva, Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este tiempo. Hoy hemos podido, Señor, recordar, disfrutar, celebrar, lo que dice tu palabra, que el Señor Jesús ha resucitado. Él mismo lo dijo cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y eso se ha cumplido en Cristo Jesús y eso se va a cumplir en nosotros. Ya tenemos vida abundante y vida eterna a través de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre,
porque tú hiciste posible lo imposible. No había manera de que nos reconciliáramos contigo. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón. Espíritu Santo, entra en nuestro corazón, guíanos, muéstranos, quítanos los velos espirituales, revélanos al Cristo, revélanos al Mesías, revélanos la vida eterna y revélanos lo que dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos una esperanza viva. Nuestro Cristo está vivo, gobierna y reina para siempre. Y hoy, señores, tenemos la convicción de que esa vida eterna también es nuestra y que hemos nacido de nuevo cuando recibimos a Cristo como Señor y nuestro Salvador. Gracias por acompañarnos. Comparte este mensaje. Compártelo a través de las redes sociales. Hay gente que lo necesita. Hay gente que no tiene esperanza, que no tiene fe, que está deprimida, que está bajo ataque, que está bajo una depresión profunda porque no han conocido al Cristo vivo, porque no han conocido al Dios verdadero, porque no han conocido al que venció a la muerte. Y si venció a la muerte, no hay nada que en este mundo nos pueda dañar, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero confiamos en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad.